Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Este es un día importante y qué bueno tenerla por acá en los micrófonos de Radio Sucesos para conversar justamente de los retos que tenemos las mujeres, de qué significa para una mujer, bueno, estar liderando proyectos, liderando organizaciones sociales y bueno, cómo lo ha vivido Ana Patricia Muñoz desde su lado, ¿no? Creo que es importante reconocer, y principalmente en este día que se conmemora la lucha de las mujeres, que todavía tiene todavía un largo camino por recorrer, que las barreras están aún ahí. Yo soy muy agradecida por las oportunidades que he tenido y también en el camino se van visibilizando todavía esos restos, si se quiere, de machismo, de diferencia de poder o de que las expectativas son diferentes entre una mujer o un hombre. Y también creo que hemos demostrado las mujeres a lo largo del tiempo ya que podemos ser madres y profesionales, si es que ese es el camino que deseamos, que podemos escoger diferentes carreras y que no hay en realidad barreras sino artificiales que nos impidan contribuir. Y además yo siempre parto de la investigación, ya está demostrado, siempre digo, si no se lo hace por un compromiso ético, moral y de razón de ser, se lo debe hacer por razones económicas, si se quiere. Por ejemplo, se ha demostrado que cuando hay más mujeres en directorios de empresas, las empresas tienen un mejor rendimiento. Y así hay muchos ejemplos más. Así que para mí realmente ha sido un camino muy interesante, muy afortunada de las oportunidades que he tenido y reconociendo también que tengo estas oportunidades por las miles, millones de mujeres que lucharon antes que yo esté aquí. Qué importante, Ana Patricia Muñoz, además un ejemplo de ese liderazgo. Y como mencionaba Ana Patricia, pues muchas mujeres trabajan, por supuesto, pero no están en puestos directivos. Eso ha ido cambiando, pero todavía hay mucho por hacer y por ello, pues hoy muchas mujeres, colectivos feministas salen a marchar para reivindicar esos derechos, porque no debería haber esas diferencias en realidad y a veces nosotros mismos ponemos ese coto, ¿no? Ponemos esa traba. Ana Patricia, ¿usted cómo la ha vivido en el ejercicio de su carrera profesional? Quizás anécdotas que nos pueda comentar. Afortunadamente, en general, he contado con grupos de trabajo que han respetado mis ideas, han respetado las opiniones y los puntos de vista, quizás a veces con más firmeza que otras, y también han acogido el tipo de liderazgo que tengo yo. Y como estábamos hablando de anécdotas, tal vez voy a contar una. Justamente había yo regresado recién al Ecuador y estaba asumiendo un puesto de liderazgo en una asociación de organizaciones y estaban presentándome como la presidenta de esta Ujú. asociación y nos pusimos al frente para tomar la foto oficial, era yo la única mujer. Y alguien me dijo, pareces princesita de Navidad. Me cogió de sorpresa, a lo que yo respondí, no soy princesita, soy la presidenta de esta asociación. Pero es importante decir que aún nos toma de sorpresa, que a estas expresiones a veces verbales, a veces físicas, a veces simbólicas, están presentes y aún a personas que creemos, digamos, en la firmeza y en la convicción de que las mujeres tienen iguales derechos, nos toma por sorpresa. Por Y supuesto. a veces nos quedamos calladas. Yo creo que eso es lo más importante inculcar en nuestras hijas, de que no podemos quedarnos calladas aunque nos sintamos incómodas. Y posiblemente no era un comentario malintencionado, Ana No. Patricia, más bien, bueno, parecía como curioso, ¿no? La única mujer de la foto y soltó ese comentario. Y bueno, son esos micromachismos con los que las mujeres también nacemos, crecemos y vivimos, ¿no? Totalmente. Es eso y también es esos sesgos inconscientes. Yo menciono frecuentemente este estudio que se hizo ya en los años 50 en la Orquesta Sinfónica de Boston, donde vieron que prácticamente no había ninguna mujer. Entonces decidieron hacer selecciones ciegas, es decir, que se eliminaban el nombre y luego se eliminaba incluso visualmente quien estaba yendo a la audición para entrar a la orquesta. Y vieron que eso no mejoró significativamente la contratación de mujeres. Y lo que se dieron cuenta es que las mujeres entraban y se oían los tacos a lo que entraban. Y entonces pusieron una alfombra.
subió en 50% el reclutamiento de mujeres en la orquesta. Es decir, no era falta de talento, Increíble. no era ni siquiera falta de voluntad, porque la orquesta hizo esto a propósito. Subió un 50% solo el hecho de que las personas que estaban tomando la decisión no podían distinguir si era un hombre o una mujer. Qué increíble esto que me cuenta Ana Patricia Muñoz, no lo sabía realmente y bueno, de esos casos hay muchos, ¿no? De estos de estudios. Hace algunos años también di una conferencia por tema de mujeres periodistas y mostraba una fotografía de una redacción, era de New York Times y bueno, era 1950 y en la redacción solo había hombres y con sus tabacos ahí en plena redacción, ¿no? Hoy, obviamente las cosas del panorama ha cambiado, hay más mujeres trabajando en el periodismo, hay más mujeres que también están liderando proyectos periodísticos, medios de comunicación, aunque todavía hay brechas enormes, Ana Patricia, y yo le pregunto desde su lado, bueno, ¿qué hacer con esas brechas? Porque obviamente esta lucha viene desde los siglos XIX, principios del siglo XX, pero ha pasado apenas unos 100 años y han cambiado cosas, pero todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y solo para dar una cifra, en el Ecuador, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la tasa de empleo adecuado para hombres es de cerca del 40%. No es ideal, es muy baja y otro día conversaremos sobre el Así es. mercado laboral. La de las mujeres es del 28%. La mitad, casi la Exactamente. Y mitad. después, si es que vemos solo al grupo de mujeres que trabaja, que está empleada, y solo al grupo de mujeres que está empleado, vemos que el salario medio, promedio de los hombres es de 592 comparado con 529 de las mujeres. Y esto es solo una expresión de las diferencias que vemos. Las diferencias en la participación laboral son aún mayores, es decir, que las mujeres todavía enfrentan retos importantísimos. Si comparamos con América Latina, Ecuador tiene de las diferencias más grandes en las tasas del empleo, digamos, no remunerado de las mujeres y de las actividades del hogar, incluso si tuvieran trabajos a tiempo completo por fuera del hogar. Y esa tasa más o menos es del 20% de tiempo que pasan las mujeres en actividades no remuneradas comparado con el 4% de hombres. Es decir, las mujeres continúan, a pesar de que ha habido mucho progreso en ciertas áreas, asumiendo mucho más roles que los hombres. Y esto impide que puedan seguir creciendo en el camino que ellas escojan. Las barreras están ahí. Y yo diría, son barreras que necesitan política pública, que necesitan poner atención a la economía del cuidado, que necesitan asegurar que se cumple y no haya discriminación. Son barreras también de comportamiento, de no aceptar esos micromachismos, de no aceptar que el vocabulario y el símbolo siga haciendo de menos a las mujeres, y son barreras de oportunidades económicas. Yo creo que si no se ve a estas tres, y por supuesto la de la violencia contra la mujer, que en el Ecuador sigue siendo un drama que todavía no hemos podido mejorar. Y eso es un tema aparte que nos podría llevar horas, Ana Patricia, a conversarlo y es muy doloroso también. Pero ahora, bueno, hablando un poco de estas inequidades, no la violencia, porque eso, como digo, es otro tema muy doloroso que no ha mejorado, más bien ha empeorado. Pero hablando de estas inequidades, todavía existen esos techos de cristal para las mujeres, que los salarios no son iguales a los hombres y eso no hay una explicación en realidad. Creo que esa parte última que dijiste, Verónica, es muy importante, la que no hay explicación, porque cuando uno empieza esta conversación, vienen muchas justificaciones a veces, ¿no? Decir, pero es que las mujeres tienen hijos, o las mujeres escogen profesiones que no les dan plata, o las mujeres deciden quedarse en el hogar y por eso tienen salarios distintos. Y la verdad es que hay estudios que muestran que controlando por todos esos factores, es decir, ponemos todas las variables de edad, de educación, de tipo de profesión, aún así, al mismo trabajo, mismas responsabilidades, misma profesión, no hay el mismo salario. Sí, eso es increíble y la verdad es que no ha mejorado con el tiempo. Lo que ha mejorado quizás es un poco la inclusión de la mujer. Obviamente ahora las mujeres estudiamos, las mujeres votamos, eso antes era impensable y no nos imaginamos, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser posible que a las mujeres no se nos permite estudiar, no se nos permita votar? Pero esas son, gracias a esa lucha feminista, es lo que se ha logrado. Y bueno, Ana Patricia, a su criterio, ¿qué es lo que faltaría lograr? De todos estos avances que han habido, pero como digo, todavía falta muchísimo.
Sí, y ahí solo para completar, creo que es importante poner en perspectiva. Yo acabo de venir en la organización que dirijo, el International Budget Partnership, de un recorrido por Sudáfrica, por Nigeria, por Kenia, con colegas de Indonesia, con colegas de Senegal, de Ghana, y ahí principalmente trabajamos con mujeres, luchadoras que literalmente arriesgan sus vidas, que el Sí, día sí. anterior Wow. habían sido sus familias asesinadas, mujeres que tienen terrenos pero que están prohibidas de ir a ver los terrenos, mujeres que no pueden hablar, que tienen que necesitar de un hombre para que lo haga, y son mujeres que igual están ahí, que se sostienen y que luchan por ellas y por el futuro. Yo creo que es muy importante ver el camino recorrido y los avances. Definitivamente el Ecuador en términos de participación política ha mejorado, pero todavía hay muchísimo más por hacer. Y lo que no podemos dejar es permitir es que retrocedamos, porque vemos ejemplos en otros países donde la situación es más crítica, y no necesariamente es descabellado pensar que los retrocesos existen. En Estados Unidos hay más retrocesos que avances últimamente en términos de derecho de la mujer, y hay que estar muy atentos para que en el Ecuador eso no suceda. Eso muy importante lo que mencionaban a Patricia Muñoz, porque claro, hay avances, pero lo que no se puede permitir es retroceder. Y bueno, también hay muchas diferencias de continentes a otros continentes, por ejemplo, lo que cuentan a Patricia en África, en los países árabes también, las inequidades del machismo es muy fuerte. Es muy fuerte, y también viendo la realidad del Ecuador, también existente aquí, ¿no? Y lo importante que a veces en nuestro país o en América Latina como que cerramos los ojos, ¿no? Y creemos que son asuntos superados. No son superados, y por eso es importante la información, la investigación, y que las políticas públicas se hagan con perspectiva de género, que se asignen los fondos necesarios para que se implementen esas políticas públicas, y que veamos que estas discriminaciones y estas diferencias por fin se vayan cerrando. Eso es importante, la perspectiva de género, el enfoque de género para todo, y eso sí ha faltado en todos los ámbitos de nuestro país, ¿no? O sea, en el ámbito empresarial privado, también en lo público. Sí, y muchas veces, y creo que es importante aclarar, y voy a citar aquí lo que me dijo una dirigente campesina en Nigeria. Ellas al final de su reunión cantan, y no voy a cantar porque tengo pésima voz, pero dicen, ya no más las mujeres atrás del hombre y el hombre adelante. Vamos lado a lado, lado a lado. Es decir, no es cuestión de que el feminismo, la lucha, quiere decir que la mujer sea superior al hombre, y que simplemente que se necesitan igualdad de oportunidades. Y eso es fundamental, ese reconocimiento de que todavía existen barreras, todavía existe discriminación. Sí, porque ese mal concepto del feminismo que tienen algunas personas de que el feminismo quiere aplastar al hombre, eso no es ir hombro a hombro, ¿no? Bueno, Ana Patricia, muchas gracias por este diálogo, ha sido muy inspirador. Quizás algún mensaje para las mujeres que te están escuchando. Solo decirles que paso a paso, cada mujer desde su ámbito está contribuyendo a tener una mejor sociedad, y a pesar de las dificultades tenemos que estar ahí juntas luchando, y yo diría todos, hombres y mujeres, alzar la voz cuando escuchamos esas frases que buscan aplastar a la mujer, cuando escuchamos que ya hemos superado estos retos, cuando vemos limitaciones o nos asignan a un rol o a otro, saber que ese no es el destino, y pensar en las futuras generaciones, que ojalá les venga un mejor futuro.